Buenas tardes, tengan ustedes. Sapa Mainisa, Arun Tataptawa. Vamos a volver a la Aymara fácil para todos. Aymar Aru, casa y Atagaña. Aymar Aru, casa y Atagaña. Después de algún tiempo, hemos terminado con los repasos, pero ahora continuamos ya con las lecciones. Nos quedamos en la lección número 37. Ahora tenemos la lección número 38. Vamos a poner los 6 sentidos del hombre. Sohta, Hakiri, Hakena, Amut, Añapa. Sohta, se pronuncia Sohta, que significa 6. Hakiri, el del hombre. Hakena, los dos significan del hombre. Hakiri, Hakena. Amuit Añapa, o sea, lo que tiene que saber el hombre. Tenemos el primer sentido, Naira, que significa ojo. Con este sufijo, Nairampi, con los ojos. ¿Qué hacemos con los ojos? Miramos, vemos, ¿no? Y en Aymara es Uinjaña. Nairampi, Uinjaña. Nairampi, Uinjaña. Sentido de la vista, ver con los ojos. Hemos traducido al castellano. 2. Hinchumpi, Istaña. Oímos con los oídos. Hinchu es orejas, oídos. Este sufijo MPI es con las orejas, diríamos con los oídos, escuchamos. El sentido, Hinchumpi, Istaña. Hinchumpi, Istaña. Aña. No se olviden de escuchar bien la pronunciación. Sentido del oído. Oír con los oídos. 3. Nasampi, Muktaña. Nasampi, Muktaña. Es el sentido del olfato. Con la nariz olemos. Oler con la nariz hemos puesto. Entonces, nasa es nariz y el sufijo mpi con la nariz. Muktaña, olemos sería esto. 4. La campi maitaña. La campi maitaña. Sentido del gusto. Degustamos con la boca. Degustar con la boca. Este es en castellano. Como siempre, laca es boca. MPI, el sufijo con la boca. Probamos, es este, maitaña, degustar o probar. 5. Tenemos hanchimpi yamcaña. Hanchimpi yamcaña, perdón. Hanchimpi yamcaña. Hanchimpi yamcaña. Tenemos el sentido del tacto. Sentido del tacto. Tocar con la mano, con los pies o con cualquier parte de la piel. Por eso decimos hanji es piel y MP con la piel tocamos. Con las manos o con los pies tocamos. Y finalmente tenemos ekempi tantiaña. ¿Con qué calculamos? Con la cabeza. Ekempi. Eke es cabeza. Con la cabeza calculamos. Que sería el presentimiento. El presentimiento. Presentir algún suceso. ¿Quién no sabe presentir? Todos sabemos presentir. Entonces, esto es ekempi, tantiaña. Hemos agregado este sentido más. Con la cabeza calculamos. Eso es todo. Buenas tardes tengan ustedes. Gracias.